precisamente el viernes, de que tenemos que ser más responsables en la palabra, más responsables. No digo que no seas responsable, sino que seamos más responsables. Como el hecho de asistir a este lugar no es el hecho nada más de venir, sino el hecho de que aprendas y aprendamos juntos, porque estábamos viendo una película que se llama Inmortales, de los dioses de Grecia y todo eso. Está padre los efectos y tiene mucho que ver, porque no tiene nada de mitología. O sea, hay demonios en mover las guerras y las batallas. Y estaba diciéndole un dios a un mortal que la lucha es diaria. Le dice, aquí no vas a dejar de luchar. Y si lo equiparamos al mundo espiritual, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que están en el mundo espiritual. Entonces, allí puedes ver que la lucha y la batalla es diaria. Es diaria. Entonces, si tú y yo no nos preparamos, entonces vamos a quedar a expensas del enemigo y nos va a hacer creer que él es más fuerte que Dios. Porque aún en algunas sectas, en algunas iglesias, ponen al diablo que si tú no haces tal o cual cosa, va a regresar y te va a derrotar. Entonces, ¿quién vive en ti? ¿Verdad? El poderoso está a nuestro lado. Amén. Entonces, en esta parte de las predicaciones podemos ver, y vamos a estudiar más que poder ver, renunciar. Renunciar es la cuarta palabra. Reconocer, vimos como el camino hacia la libertad y responsabilidad. Reconocer responsabilidad, la siguiente, arrepentimiento la semana pasada, y esta renunciar. Pero ¿qué es renunciar? ¿Cómo se considera esa palabra renunciar o cómo está definida? Se considera renuncia a la consecuencia de renunciar, ¿verdad? Es decir, resignarse a dejar algo de manera voluntaria o apartarse de una cosa que se posee o se puede llegar a conseguir. Alejarse de algún proyecto, privarse de algo o de alguien, eso es renunciar. Entonces, de este acto podemos decir o podemos dejar también por escrito un documento o un instrumento donde se expresa la manera explícita de la renuncia. Por ejemplo, yo renuncio a mi trabajo por así convenir a mis intereses. Ya firmas y ya dejas tu trabajo. Es una renuncia voluntaria con un papel explícito. O si es algún instrumento notarial, pues es cuando yo renuncio, por ejemplo, a una herencia o a mi casa. Yo renuncio a mi casa para dejarla por escrito y ante notario, que la cedo toda a mi esposa. Yo no quiero nada. Y las esposas, amén. Les leí el pensamiento. Entonces, para esto existen varios tipos de renuncia, ¿verdad? Y podemos decir que renunciar puede ser a varias cosas, no nada más a algo espiritual, algo carnal, algo, etc. Y entre ellas, pues a personas también se puede renunciar, a herencias en el área espiritual. Y podemos decir entonces que la renuncia puede abarcar muchas áreas, incluso renunciar a demonios. Dile al que está a tu lado, renunciar a demonios. Renunciar a pactos satánicos, a dejar, a exigirles que renuncien a dejarnos en paz, que nos dejen de atormentar. Y hasta renunciar también a vicios, a decir mentiras, a alguna enfermedad también se puede renunciar. Qué interesante, ¿verdad? O sea, yo renuncio porque a poco no. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Un ejemplo de renuncia a un empleo, como les decía, de forma voluntaria, ¿verdad? Yo, Raimundo Pérez Cabrera, renuncio voluntariamente a este empleo por así convenir a mi necesidad, a mis intereses personales, ¿verdad? Eso es una renuncia que yo
expresamente hago delante de una empresa. Pero también en las empresas coaccionan a veces a la gente a renunciar. O sea que les dicen, o renuncias o renuncias. Es más, fírmale esta carta en blanco. Y pues ¿cuál, no? De menso la firmo. Cuando sé que yo no tengo el motivo para que me hagan eso. Pero hay gente, o en el área de recursos humanos de algunas empresas, lo hacen así porque la gente no cumple, la gente llega tarde, la gente es mala para el trabajo, irresponsable, y entonces dicen, bueno, yo no lo voy a liquidar porque no voy a premiar su flojera y su responsabilidad. Entonces los coaccionan a que firmen en blanco. Los amenazan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que si no firmas, te voy a boletinar. Pues mejor fírmale. Ya lo coaccionan a renunciar obligadamente. Entonces, otro ejemplo de esto, de estas renuncias, ya vimos que es una por voluntad y una coaccionada. Otro ejemplo de renuncia es a las cosas materiales. Y esto podemos citar un ejemplo, por ejemplo, podemos citar una herencia, ¿verdad? Que se muere X persona, el tío rico, y entonces deja una herencia. Hay veces que los deudos dicen, no, ¿sabes qué? Que pues yo renuncio a la herencia de mi tío rico, ¿no? Porque la gente a veces prefiere seguir sintiendo ese mismo respeto y honor hacia esa persona, no por lo que le fuera a dejar, sino por lo que es o era para esa persona. Entonces dice, no, yo no quiero nada, yo con recordarlo en mi corazón ya me dejó suficiente. Ay, ustedes háganse bolas con la herencia. Otros, obviamente, pues se aprovechan de esto porque dicen, nos va a tocar más, ¿verdad? Y algunos dicen así, o sea, les conviene. Y entonces, ese es otro tipo de renuncia a un testamento. Y hay veces que la gente no sabe y está renunciando a una herencia, que es la herencia que Dios nos dejó a través de la Escritura, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un tesoro para nosotros. Y dice que ahí encuentras la vida eterna, ¿verdad? Que es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, ¿verdad? Y unos renuncian, dicen, no, yo no quiero eso, eso no sirve. Y renuncian a su herencia eterna. Y eso es muy tremendo, ¿verdad? Y entonces, como les decía, otro tipo de herencia, de renunciar, aparte de la herencia y lo espiritual, es renunciar a alguna enfermedad. Y esto abarca lo espiritual. Y aquí es donde tienes que poner más atención de la que siempre pones. Esto de renunciar a las enfermedades es muy poco visto, porque gran parte de los enfermos aclaman la enfermedad como suya. O sea, dicen, es mi diabetes, ya lo hemos visto, es mi hipertensión, es mi tiroides, es mi, y es suya. La acaricia y no la dejan ir. ¿Sí o no? ¿No lo has escuchado? Y entonces esto hace que los demonios se enseñoreen con una autoridad cedida por esa persona. Porque no es nada más que eso, hermanos. Porque al renunciar a un yugo de esos, nos va a traer una libertad. Pero no estoy diciendo tampoco que sea fácil renunciar a una enfermedad a ese calibre, ¿verdad? No es fácil. Pero, o sea, para ti y para mí no es fácil, quizá, porque quizá no sientas todavía ese empuje que digas, pues yo lo dejo, ¿verdad? Yo lo dejo. Y a veces para unos decirlo es más fácil, pero para otros no. Pero sí es fácil para el que está con nosotros. Amén. Y el que está en nosotros. Porque yo no voy a decirle de mi propia lengua a la enfermedad que se largue o a esos demonios que se larguen, sino al que represento lo va a hacer, al que esté en mi corazón. Por eso les decía que nosotros venimos en el nombre de Jesús,
pero no en el nombre de Raimundo, sino en el nombre de Jesús. Tú vas en el nombre de Jesús, no en el nombre del pastor. Representas una iglesia, sí, que es avivamiento, pero en sí vienes en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Y ahí entra otro tema, que es la paternidad, mal empleada también, mal enseñada, pero luego vamos a ver eso. Entonces, un ejemplo de renuncia de una enfermedad. Mi hermana Rosy nos cuenta que los dedos estaban yéndole así como para Cuernavaca y otros para Tacuba. ¿Pero qué dijo? Los médicos dirán misa, pero yo no acepto esto. Renunció a esa enfermedad, ¿verdad? Y véanla. Y dicen unos que la artritis no se cura. Ahí está mi hermana, ¿verdad? Mi esposa tenía un riñón mal hace como unos 10, 15 años, un poquito más, ¿verdad? Entonces oramos por ella y asistíamos a Amistad Cristiana. Y fue, fíjense, me estaba acordando de eso porque fue en 1989, hace como 30 años, la edad de Joana. Levanta la mano, Joana. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque fue en el año que tumbaron el muro de Berlín. ¿Quién se acuerda del muro de Berlín? Ese año lo tumbaron y ese congreso hubo en Amistad Cristiana que se llamó Los muros caen por el poder de Dios, o las fortalezas caen por el poder de Dios. Entonces oramos por mi esposa, se cayó esa fortaleza de enfermedad y estudios posteriores indicaban que tenía riñones de una joven de 15 años. Imagínense, por eso se buscó un chavo de 15 años. ¿No? Entonces allí podemos ver cómo el renunciar a una enfermedad puede ser libre. Puede ser libre. Dile al que está a tu lado, puedo ser libre. Puedo ser libre. Entonces, ¿cómo es que tú vas con la autoridad de Cristo? Representando al Señor Jesús en ti para ayudar a una persona que renuncie o orar por una persona para que deje esa enfermedad o que sea libre. Cuando hace unos años me llamaron por teléfono y me dijo mi sobrina que si podía ir a orar por una persona en la raza, un enfermo. Le dije, bueno, pues sí voy. Entonces yo trabajaba los sábados y fui saliendo de mi trabajo, me fui a la raza. Yo estaba aquí en Central de Abastos, Ecatepec, en el Banorte que está ahí. De allí me fui hacia la raza. Ya me bajé y subí. Bueno, me dejaron entrar milagrosamente porque pues no dejan entrar así como que vengo a orar y ya entro, ¿no? Pero yo iba en el nombre de Jesús. Entonces, esta persona estaba mal porque tenía un derrame cerebral y tenía diabetes. Entonces, estaba hasta amarrada en la cama porque si no se aventaba un brinco fuera de la cama. Y estaba amarrada y se movía así. Y pues yo, ya no me impacta eso porque antes sí me impactaba porque era muy cobarde en ese sentido, veía sangre y me desmayaba. Sí, de verdad, me sacaron sangre para los análisis cuando nos casamos y empecé a marear. Entonces, imagínense. Pues ya entré, oré por esa persona y no creas que se levantó en ese momento. Yo dije, bueno, yo ya oré, recibió a Cristo, porque el monitor empezó a funcionar más rápido cuando le pregunté si quería aceptar a Cristo. Y empezó el monitor y dije, ching, ya se me va a morir aquí. Pero no, se tranquilizó después y ahora por otra persona, aprovechando que estaba ahí. Y a los pocos días me llama mi sobrina y me dice, ¿qué crees, tío? Mi compañero, porque era un compañero de trabajo, ya se levantó. Dice, nada más arrastra una pierna. Pero ya se levantó y dijo que un ángel estaba ahí al lado de su cama. Entonces vas en el nombre de Jesús y las enfermedades se someten, ¿verdad? Pero entonces tenemos que renunciar a ellas. No digo que renuncies, que digas, ¿sabes qué? Renuncio y dejes tu medicina, no. Eso viene conforme Dios te lo va indicando. Porque mi esposa siguió tomando medicina en esos tiempos, pero Dios le estaba indicando qué es lo que tenía que hacer paulatinamente, cuidarse y todo.
y hasta el día de hoy, gracias a Dios, está bien. Entonces tenemos que renunciar, ¿verdad? Otra renuncia que podemos ver, podemos renunciar a un derecho, ¿verdad? Por ejemplo, huelga de hambre. Cuando hacen, ¿verdad? No hacen huelga de hambre. Puede renunciar también algún abogado el derecho a ser defendido en algún juicio, que diga, no, pues yo me defiendo solo, o pues como venga, ¿verdad? Jóvenes pueden renunciar a un amor. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Nada más 2. Ah, 3, 4. Ya sabíamos muchos. Reunión de jóvenes el próximo domingo. Y Dani y yo, como no levantamos la mano, pues seguimos normal. Jóvenes pueden renunciar a un amor. ¿Y cómo es esto? Pues que renuncian a un amor porque no les está dejando algo bueno, ¿verdad? Y porque les está haciendo daño esa relación, aunque a veces el joven o la joven no lo ve, pero nosotros sí lo vemos como padres, ¿verdad? Jóvenes, dile al que está a tu lado, cosa dura es esta, ¿verdad? Pero es necesaria. Entonces, a lo que nos está haciendo daño, debemos de considerarlo como nuestro enemigo. Tú y yo bien sabemos lo que nos está haciendo daño. Es tu enemigo. Es tu enemigo. Y debemos renunciar a ello, lo que sea. A lo que sea. Amén. Y entonces, con estos ejemplos de renuncia, vamos entrando a terrenos pedregosos. Dile al que está a tu lado, terrenos pedregosos. Terrenos pedregosos. Y entonces tenemos que practicar la renuncia más seguido. ¿Cuál? Lo que nos está haciendo daño por dentro y por fuera. Renunciar a lo que te está haciendo daño por dentro y por fuera. ¿Vale? Entonces, como habíamos dicho, y se debe de convertir en nuestro enemigo. Tú a tu enemigo no le dices, ay, vente, mi cuate. Le tomamos distancia, ¿verdad? Sabemos que nos va a hacer daño, por eso es nuestro enemigo. Y entonces, uno de esos enemigos que debemos echar fuera son los vicios, pornografía, apatía a las cosas de Dios. Y esos 3 puntos son importantes y a veces son los que más abundan. Porque tú crees, o creo yo a veces también, que en la iglesia no hay pornografía ni vicios, ni apatía a las cosas de Dios, pero sí la hay. Sí la hay. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están aquí, porque decidieron honrar a Dios en un día que es de fiesta. No digo que no la celebres, pero hay un tiempo. Primero está Dios. Y me estaba acordando con mi esposa que nosotros, cuando de plano no fallábamos no estaba con Israel diciéndole, cuando nosotros fallábamos en ir a la iglesia, era por causas así ya, de veras, de fuerza mayor. Causas de fuerza mayor. Una de ellas le digo a Isra que fue cuando a mi esposa le dio vértigo y se cayó ahí bañándose, que tuvimos que entrar por ella con una toalla para abrazarla y poderla cargar. Otra de ellas fue cuando me rompí el brazo, que me caí de 3 metros para atrás y le hablé al pastor, no voy a poder ir porque me rompí el brazo. Pero fueron ocasiones así muy así específicas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los vicios? ¿Por qué la pornografía, hermanos? Y te decía que te felicitaba porque ve a tu alrededor cuántas sillas hay que deberían de estar llenas, ¿verdad? Pero por eso debemos de orar. Señor, ¿sabes qué? Pon tanto el querer como el hacer en las cosas de Dios. Porque de veras, hermanos, estamos entrando a tiempos proféticos muy duros. Porque varios profetas coinciden en esto. Ayer estaba yo casi no entro al Face, y entonces me metí al Face de Avivamiento para ver las notificaciones y eso. Y me encontré con una palabra de un profeta, Chuck Pierce se llama. Y decía, prepárate
para estos tiempos de guerra. Y alguien nos dijo por ahí, es que ustedes se la pasan peleando contra los demonios. Pues entonces, ¿contra quién estamos? Entonces, le doy gracias a Dios por tu vida y porque ocupaste tu silla. Amén. Amén. ¿Por qué mencionamos los vicios, la pornografía y la apatía a las cosas de Dios? Porque dice 1 Corintios 10:23. Ahí ve a esa porque es importante que la veas. 1 Corintios 10:23. Y esa estaría bien que todos se la aprendieran, porque está bien padre. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, puedo hacer lo que quiera porque no va a venir Dios a prohibirte nada, pero dice que no todo edifica, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que tenemos que renunciar a ciertas cosas. Entonces todo puedo hacer porque me es permitido, pero no todo lo que se me dé la gana hacer. Que yo sé que está mal y a veces lo hacemos, ¿sí o no? Va a traer a mi vida un crecimiento. Lo podemos hacer 1 o 2 veces y decimos, ay, no va a pasar nada, pero el diablo es astuto, ¿verdad? Y entonces, si la palabra de Dios dice que no todo puedo hacer, esta palabra se traduce como hacer crecer la casa. Hacer crecer la casa, o sea, edificar. No todo lo que, cuando dice la palabra de Dios que no todo me conviene hacer porque no todo edifica, la traducción en el hebreo en el griego, es no hacer cualquier cosa, no hacer o no estar permitiendo que mi casa crezca. O sea que cuando dice todo me es lícito hacer, pero no todo me hace crecer o no todo edifica, dice que estoy interrumpiendo que crezca la casa. Y aquí es la casa donde yo vivo, mis hijos, mi esposa y mi casa. O sea, yo como templo no crezco porque estoy haciendo cosas que no es permitido hacer o que no me conviene, aunque parece que las hago y no pasa nada, ¿verdad? No está creciendo mi casa. Y entonces es por demás decir que las malas prácticas nos llevarán a construir iniquidades. Las malas prácticas, cuando las hacemos como padres, estamos sembrando en la tierra de nuestros hijos y en la tierra de nuestros nietos y en la tierra de nuestros bisnietos y en la tierra de nuestros tataranietos. Y así sucesivamente, cuando hacemos un pecado premeditado, porque se convierte en iniquidad. ¿Sí? Se vuelve karma todo eso. Es lo que dicen que es el karma que se cobra, es eso, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que nos dice que la maldición va a ir a la primera, segunda y tercera generación. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta esa generación. Pero dice la palabra de Dios que tanta es su misericordia que Él va a extenderla hacia 1000 generaciones tuyas. De los que le aman. De los que le amamos. Entonces, ¿cuál te conviene? La de 1000, ¿no? La de 1000. Amén. Amén. Entonces sí, vamos ahí. Y estas iniquidades, hermanos, cuando ya se hace un pecado, como decíamos antes, que la iniquidad está detrás del pecado, esperando la oportunidad de que se desarrolle el pecado, de que dé sus frutos, de que dé sus plantitas, de que salga bonito el pecado, para entonces la iniquidad tomar ese lugar. Y ya no simplemente un pecado, sino una iniquidad, una perversión, una mala práctica, ¿verdad? Estas iniquidades no solo son para mi generación, sino para las venideras, porque al no renunciar a un pecado temprano, y esto es muy importante,
que renunciemos a los pecados tempranos. No te estoy diciendo que no llegues a pecar, porque yo lo haría también, porque somos carne. Pero la diferencia está en el renunciar, decir: hasta aquí, maldito pecado, llegaste, porque no te vas a extender a mis generaciones. Hasta aquí llegaste, maldita inseguridad, que me fue plantada yo no sé desde cuándo, pero hasta aquí llegaste, y la rompemos en el nombre de Jesús. Si nosotros reprendemos y renunciamos al pecado temprano, ya no se va a convertir en una mala praxis en mi vida. ¿Y qué es una mala praxis? Cuando el pecado es continuo, ya es una mala praxis. Fíjate por qué. La definición de mala praxis es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. O sea, un médico opera de forma errónea a un paciente y se muere. Y se muere porque ha habido casos, ¿verdad? ¿Quién conoce un caso así? Y se muere el paciente. Es una mala praxis, porque está faltando a una responsabilidad profesional con negligencia, y lo acusan de negligencia médica. Se le murió el paciente. Pues cuando tú y yo tenemos una mala praxis, estamos faltando a una responsabilidad profesional delante de Dios, porque estamos realizando un acto de pecado con negligencia. O sea, así le corto a ver qué pasa, y pelas. ¿Verdad? O hasta borrachos los médicos luego andan ahí operando. Sí. Eso es una mala praxis. Y convertida en lo espiritual es cuando tú y yo sabemos que no debemos de pecar, y lo hacemos con una responsabilidad profesional y negligentemente, y el diablo nos acusa de mala praxis. Dice: ya ves, ya cayó. Él solito, yo ni siquiera tuve que ver. Él solito me agarró la mano y me siguió. Ay, arréglate con él. Entonces es algo legal que tenemos que renunciar. Amén. Amén. Entonces, estamos renunciando a parar toda la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Cierto. Detener y recordarle las cadenas de tormento y de iniquidad que ya es tiempo de que se rompan y que no van a poder más atormentarnos, pues hasta hoy llegaron. Dile que está a tu lado: hasta hoy llegaron. Hasta hoy llegaron. ¿Dónde vemos esto? Hebreos 11:24. 11:24. Y aquí se va a poner bueno. Hebreos 11:24. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Esa palabra rehusar es renunciar en griego. Renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció al billete, renunció a la posición, renunció a que él podía ser injusto con los demás, renunció a tener un poder exagerado, etc. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿qué dice? Temporales del pecado. ¿Hay deleite en el pecado, sí o no? Sí. ¿Pero qué dice? Deleites, ¿qué son? Temporales. Temporales, ¿verdad? El 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dijo: el vituperio de Cristo, pues seguir a Cristo es mejor paga que la riqueza de los egipcios, ¿verdad? Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Una pregunta: ¿qué es vituperio? Vituperio, ahorita. El vituperio es como cuando alguien es escarnecido, alguien es sobajado a través de palabras.
Está siendo vituperado. Exacto. Ofendido. Ofendido, ¿no? Es una ofensa fuerte. Ajá. Dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Entonces, cuando tú renuncias a algo, quizá te van a tachar de loco, ¿verdad? Que digan, vente, vámonos. Vente hoy, hombre, es 15. Vamos a estar desde las 10, de las 12. Ya sabes, carnita y... Está bien que festejemos, pero hay un tiempo, ¿verdad? Y además, hay una forma de festejar también, que el Señor te va a ir poniendo en el corazón si aún luchas con eso, ¿verdad? Y te va a decir, no, esto no lo hagas hoy. Y no porque los demás digas, yo voy a quedar bien con mi tío Manuel. No, sino porque tú sabes dónde está puesta tu mirada en el galardón, ¿verdad? Y puedes convivir, pero de una forma diferente. Señora, ¿qué les pasó? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a esto? Nada, estoy en Cristo, soy nueva criatura. Obvio eso, pues lo vas a decir en tu corazón, ¿verdad? Porque hay gente que todavía no entiende, pero va a entender. Amén. Entonces, fíjate bien, si hemos renunciado a un empleo para subir de nivel y estamos arriesgando a veces la estabilidad económica de la familia porque decimos, ching, está esta oportunidad de renunciar, porque me voy a otra empresa y ahí pagan mejor, pero como que no está seguro todavía esa transición, y a veces lo hacemos, porque yo lo hice alguna vez, y gracias a Dios el Señor me respalda, pero arriesgamos, ¿sí o no?, la estabilidad económica, y decimos, no importa porque vamos a más, ¿no? Fíjate, hoy debemos de renunciar a esto o a lo otro, y al que está a tu lado, o al otro, porque vamos a subir de nivel, ¿verdad? Y fíjate, y seguro esos demonios dirán que vamos a arriesgar mucho. Te van a decir, no, hombre, ahí estás bien, no le arriesgues. Pero si renunciamos a esas iniquidades, quizá te susurren que ya no serás parte del selecto grupo del escuadrón de la muerte. ¿Quién conoce al escuadrón de la muerte? ¿Qué era? ¿Quién más? ¿Naye? ¿Sí? Todos los es lo que dice. Es por ahí se cuenta, ¿verdad? Yo conocí a un grupo así, un escuadrón de la muerte, porque mi papá era ferrocarrilero. Entonces, atrás donde yo vivía, él trabajaba, era guardacrucero. Y se juntaba un grupo de porochitos, así como dice Juan. Y en serio, ellos toman día y noche, y ellos ven cómo se van muriendo los otros borrachitos. Por eso les dicen el escuadrón del amor, porque no les importa, ellos se mueren tomando. Ese es el escuadrón del amor. Entonces, que tú le puedes decir al diablo, no me interesa, ya no voy a hacer de ese escuadrón, déjame en paz, porque yo voy hacia adelante, voy a otro nivel. Y hemos visto en estos últimos domingos cómo hemos subido de nivel, si o no has sentido en tu corazón. Y no nada más te sucede a ti, hermano. Hace 15 días yo me sentía muy mal. He platicado con algunos de mis hermanos, me sentía muy mal, hermanos, de veras que me daban ganas de quedarme en mi casa acostado. Y yo le decía a Rosy, hubo un momento que me daban ganas de acostarme aquí y no saber nada. Entonces, platicando a mi esposa, como les dije, hubo por ahí alguien que me ministró por teléfono, por WhatsApp, y platicando con mi esposa en la semana, oramos y buscamos cuál era la raíz, el origen. Y me llevó mi esposa con la sabiduría que Dios me ha dado a ver todo eso, y empecé yo a llorar y a sacar esas raíces que estaban en mí, que plantaron y que yo no me había dado cuenta, o que sí y que sí sabía, porque como me sentía, ¿verdad? Soledad, desprecio, y así me sentí bien. Luego, hágate cuenta que me prendieron el switch como robot de pilas.
así. Y me empecé a sentir bien. Y aún no tomaba las gotitas que me tomo, porque el Señor me sanó antes para que viera yo que no fueron las gotas, sino fue Él. Es precioso, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, imagínate el nivel que tenemos cada vez y a qué renuncia a veces la gente cuando dice, ay, no voy, hoy no va a haber algo, hoy no va a estar bueno porque casi ni van a ir. Pues aunque haya venido nada más Juan Carlos y su esposa, hacemos el servicio como debe de ser, por uno. Y nos acordamos también de eso en la semana, ¿verdad? De ir, aunque sea por uno, como dice la Biblia. Nosotros vivíamos en Veracruz y con el apóstol Jorge, o el profeta Jorge con su esposa, pues todavía no éramos así como pastores ni nada de eso, éramos como que nos congregábamos, éramos congregantes, soldados nada más. Pero decidimos hacer una obra con dibujos de cartulina, así dibujados e iluminados, de una obra que se llama El Buen Pastor. No sé si ya la hayan oído, si no, búsquenla en internet y ahí la van a escuchar. Entonces, fuimos a un como mini reino aventura en ese tiempo, un parque de juegos, había un como auditorio, y nos metimos con una grabadora y nos metimos a hacer El Buen Pastor ahí con los muñequitos. Dijimos, pues sí, van a venir un montón de chavitos, porque pues es como un parque, y entraron 2 nada más. Entró el del estacionamiento, el chavito que estaba de viene, y uno de mis sobrinos. Y los 2 recibieron a Cristo, pero con eso fue suficiente. Y lo hicimos. Todo nuestro trabajo, como de 6 horas ahí, ¿verdad?, dibujando, se fue en 2 niños, pero no nos importó, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos otro nivel. Eso es lo que tú tienes que tener bien asegurado en tu corazón. No te representas a ti mismo, sino Cristo te representa. Amén. Amén. Entonces, aunque te digan que vas a arriesgar mucho, no te importa. Dile al que está a tu lado, no me importa. No me importa. ¿Por qué? Porque vamos a dejar las viejas prácticas, hermanos, y nos vamos a renovar con el poder del Espíritu, ¿verdad? Algunas renuncias, algunas veces, hay documentos que avalan, ¿verdad?, dicha decisión, como ya vimos, y podemos pensar que algún día nosotros mismos o alguien firmó, por decirlo así, algún pacto o acta con enfermedades, con vicios, con doctrinas demoníacas, con pleitos, con iras, con contiendas. No importa que esté eso en tu vida, ¿verdad? Él lo va a invalidar, o Él ya lo está invalidando, está cayendo. En estos domingos que hemos visto, está cayendo. Y aunque tú pienses que no pasa nada, así como el enfermo que días después se levantó, así va a ser en tu vida. ¿Dónde podemos ver esto? Que hay algo que firmaron por nosotros, o nosotros mismos dijimos, pues sí le entro. Vamos a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. 2:14. Hace 8 días el tema estaba también, y empezaron así como a colgar el pico algunos. Pero es un espíritu que no quiere, ¿verdad?, que pongamos atención. Entonces, si empiezas así a sentir medio que quieres colgar el pico, ya tienes cachetaditas. ¿Sale? Pero cachetaditas, ¿eh? Y tú solo, porque luego ahí se quieren aprovechar. Colosenses 2:14 dice, hablando de que a veces hay actas que nosotros mismos firmamos o firmaron nuestras generaciones. ¿Qué dice? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, está diciendo, esta acta va contra Elvira y contra Juan Carlos porque firmaron sus antepasados esto y esto está en su contra. Porque somos cristianos y aún esa acta sigue vigente en algunos casos, ¿verdad? Dice, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Dice, y eso es muy importante, porque aquí entra el qué dirán, ¿verdad? Dice, y despojando a los principados y a las potestades.
¿Contra qué dice la palabra de Dios que estamos peleando? Principados y potestades. ¿Qué dice? Y despojando a los principados y potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es tremendo. ¿Por qué te digo que es tremendo? Porque aquí se ve el acta que está contra ti y la vamos a invalidar, ¿verdad? Está invalidada en la cruz del Calvario, pero hay puntos todavía que están ahí vivos. Y el exponer a esos demonios no les gusta. No les gusta. Hablaba con alguien y le decía, pues sí tengo esto, pero no le digas a nadie. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Exponlo. Así. Exponlo. Y se va a avergonzar. ¿O no? ¿No es cierto que cuando un maníaco asesino ahí mata así feo a las víctimas, le toman foto y cuando lo están así interrogando le ponen las fotos? ¿Y qué hacen en las películas? ¿Qué hacen? ¡Ah! Yo no fui. ¿Sí o no? Porque los exhiben. Los exhiben. Dile al que está a tu lado, los exhiben. Nos exhiben. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque ya renunciamos. Porque los exhibimos públicamente. Porque decidimos hasta aquí. Decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí me avergonzaste, ya no más. Hasta aquí me hiciste sentir mal, ya no más. Hasta aquí mi inseguridad, hasta aquí hacer que yo no merezco, porque yo merezco, porque soy hijo de Dios. No porque soy Raimundo, sino porque soy su hijo. Y Él me da lo bueno de Él, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, ahorita vamos a hacer un ejercicio profético. Pero vamos a orar primero. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Concéntrate. Y si empiezas a sentir que te gana el mago de los sueños, empieza a darte unas cachetaditas. Yo sé que hay unos de mis hermanos o mis hermanas que trabajan y están agotadas, pero aquí están, ¿verdad? Y no les importa. Dicen, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si empiezas a sentirle ahí al mago de los sueños, dile, no estás con la familia, ¿qué? Telerín. Así es que te reprendo. ¿Sale? ¿Quién se acuerda de la familia Telerín? ¿Verdad que sí está padre? Entonces así le vamos a hacer. Vamos a comenzar a orar. Así es que pon todos tus sentidos, tu corazón, tu mente, oídos abiertos, oídos activos y tus ojos espirituales. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo los vicios, Señor, esos demonios de lujuria en el nombre de Jesús, de pornografía, Señor, de apatía de tus cosas, Señor, porque dice tu palabra que todo me es lícito hacer, pero que no todo me conviene hacer, Señor, porque yo quiero crecer en ti, Señor. Y en esta hora, Señor, estamos condenando. Dile a tu corazón, estamos condenando. No solo a nosotros, sino a los que amamos. Y hoy, Señor, se pone un alto a esto en el nombre de Jesús. Renunciamos y decretamos que hoy se detiene, porque tenemos un Dios que es poderoso antes que los poderosos del mundo. Porque Él mismo es el poder, Él mismo es el dunamis. Así que les echamos en cara que están condenados por el Creador del universo, el que ha sido y será siempre, el que se agrada de mí. Dile así en tu corazón, el que se agrada de mí. Y no me va a dejar solo.
Venimos en tu nombre, Señor, porque perfectamente conocen quién vive en mí y lo saben. Y temen y tiemblan, Señor, porque hoy reconocemos y les advertimos que no venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, porque Él nos ha traspasado de tinieblas a luz verdadera, Señor. Y no porque yo soy bueno, y no porque yo merezca. Tú me haces merecedor, Señor, y solamente tú me haces digno, Señor, de poder hablar delante de ti, Señor, porque soy linaje escogido. Dile, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy una nación santa, Señor, soy un pueblo que adquiriste a precio de cruz, para que yo anuncie tus virtudes, Señor, para que yo, Señor, te llame, Señor, y reconozca que tú vienes y me sacas de tinieblas a luz, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quebranto toda iniquidad, todo pecado que yo sé hoy que he practicado con irresponsabilidad, que he practicado porque me gustaba hasta el día de hoy. Yo renuncio a él, Señor. Y yo quemo esa acta que firmaron quizá mis tatarabuelos o abuelos, Señor. Si miraron pornografía, si eran viciosos, si eran drogadictos, Señor, si eran adúlteros, Señor, yo invalido en el nombre de Jesús y renuncio a esas cadenas de iniquidad, porque no me van a hacer más presos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, Señor, porque ahora entiendo y sé lo que es la verdadera libertad. Sé lo que es la verdadera libertad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora ya Dios nos ha hecho libres, pero hay un punto importante que debemos de entender. Y fíjate, y aquí pon todos tus sentidos también, porque el Señor nos limpia de toda iniquidad. Él rompe cadenas. Y esto es algo así como, ¿cómo te dijera? Mira, vamos a hacerlo con Rosy, y ahorita lo vamos a hacer todos juntos. Ven, Rosy, siéntate. Ven, mi amor. Martita, ven. Joana, ven. Y Gus también ven. Y rodeen a Rosy. Rodeen a Rosy. Cuando nosotros aquí oramos, ellos son las iniquidades que atormentaban a Rosy. No vayan ahora a verlos. ¿Qué pasó, iniquidad? No. Ellos son las iniquidades que estaban atormentándola en pensamientos, en vicios, en lujuria, etc. Oramos en el nombre de Jesús, se largaron, se fueron, y aquí quedó Rosy. Ya no tiene esas cargas pesadas que estaban sobre de ella, ¿verdad? Pero ella sigue allí sentada. Si ella no renuncia a que si viene una iniquidad de nuevo, porque va a venir, venga, y empiece a atormentarla, y Rosy dice: ay, pobrecita de mí, voy a ir a calmarme, pues con lo que me calmaba, porque nada es suficiente, y toma la iniquidad de la mano otra vez, porque permaneció aquí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Listo, por favor, tome su lugar, iniquidad. ¿Es cierto? ¿Qué tiene que hacer Rosy con todas esas iniquidades? Si vienen, porque van a venir. O sea, no es un juego. No se van a quedar conformes porque son aferrados, son inteligentes
y son astutos. Rosy tiene que decir, ¿sabes qué? Yo estaba aquí sentada y de estas tinieblas me voy a levantar, voy a renunciar a eso e irse a la luz. Amén. ¿Qué van a hacer otra vez las iniquidades cuando regresen a donde Rosy? Renunció a nosotros. Ya no está. Se fue. Y ella va a estar bien firme. Porque no va a estar cerca de decir, pues es mi comadre. Si viene, te largas. Así, ¿verdad? Dile. Lárgate. Así. Porque a veces, fíjense, las iniquidades a veces vienen con caras inocentes de viejita. ¿Sí o no? Que no me va a hacer, ¿qué me va a hacer esta viejita? ¿Sí o no? Pero no se miden. Entonces, ahí estás en el lugar que te sientas cada 8 días. ¿Sí o no? Yo ahí veo siempre a Dani, a ver, a Vicente, ahí siempre está. Lo que vamos a hacer, vamos a orar y decirle, no me voy a sentar más en el lugar de iniquidad. ¿Sale? Es un acto profético porque estamos representando algo del corazón de Dios aquí en la tierra. Y ya ves por qué es importante venir. Ya ves por qué es importante decir, bueno, me quedo a ver enlace. Y es lo mismo, ay, Dios me bendice. Hay palabra, pero no está la presencia fresca. Entonces, tú te vas a parar y vas a decir, yo renuncio hoy a estar sentado en el lugar de iniquidad. Y haces un movimiento. Todos nos vamos a mover a un lado. Todos. Acá, a otro lugar. Representando el lugar donde estabas acostumbrado a que las iniquidades te alcanzaran. Y cambiar las sillas también. Y cambiar la silla. ¿Sale? ¿Quién quiere hacerlo? Yo quiero renunciar. Y Dios va a hacer algo tremendo en tu vida con esto. Porque yo estuve orando, le estuve diciendo, Señor, ¿quieres que yo haga esto? Y el viernes y sábado que estaba cerrando la predica me dijo, hazlo. Con todo mi respaldo. Entonces no te lo está pidiendo el pastor, te está hablando Dios a través del pastor. Amén. Porque los amo, hermanos. Los amo. Y mi deseo es ese, que crezcas cada día. Mi deseo no es estarte persiguiendo como la Gestapo, sino que tú mismo persigas esos demonios, les des cuello. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, yo hoy renuncio. Hoy yo Así con renuncio. convicción dile, hoy renuncio. Hoy renuncio A este lugar de iniquidad. a este lugar de Donde me iniquidad mantuvieron donde me mantuvieron por generaciones. por generaciones, Aún antes. de que yo naciera. Hoy renuncio. Hoy renuncio. Hoy renuncio. Hoy renuncio. Hoy renuncio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No más me van a alcanzar. Y no más me van a alcanzar. Nada. Porque no son nada. El poderoso está de mi lado. Porque el poderoso está de mi lado. El poderoso está de mi lado. Porque el poderoso está de mi lado. El poderoso está de mi lado. Y hoy abandono. Hoy renuncio a este lugar. Vámonos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estén orando, estén orando. Estén orando. Estén orando. Oh Señor, muchas gracias. Porque así como se ve vacío este lugar, así queda vacío el lugar de iniquidad. En el nombre de Jesús, de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No más iniquidad. Somos creados nuevos completamente con una verdadera libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Somos completamente libres. Completamente libres. Completamente libres.